Si su finca se encuentra de 3.000 a 4.500 pies sobre el nivel del mar, seleccione los lotes de producción de semilla marcando con una cinta de nylon las plantas deseables, de acuerdo a las características propias de la variedad, volumen de producción y sanidad de la planta. Seguimos en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa estamos hablando de los procesos del beneficio húmedo de café, desde la recolección hasta el desmucilaginado. Maynor, después de haber recibido el café, ¿qué actividad se debe realizar para continuar con este proceso? Antes de que el café llegue a los despulpadores, se sugiere realizar la clasificación del grano maduro. Esta clasificación se realiza separando los cuerpos extraños por densidad, utilizando agua o bien un flujo de aire, separando los frutos de café seco, frutos vanos, así como las hojas, tallos, piedras y otras impurezas. En algunos casos se combina este trabajo con zarandas o cribas para hacer una separación por peso y tamaño. ¿En qué consiste el despulpado del fruto maduro de café? Esta es la fase mecánica del proceso, donde el fruto maduro es sometido a la eliminación de la pulpa, la cual se realiza a través de máquinas despulpadoras que aprovechan la cualidad lubricante del mucílago, o sea, la miel del fruto, para que por presión se separen los granos y la pulpa. Al despulpar un quintal de fruto maduro, se obtienen aproximadamente 60 libras de café pergamino despulpado y 40 libras de pulpa. En el despulpado del grano existen despulpadores que utilizan diferentes volúmenes de agua y otros que despulpan en seco, con el propósito de minimizar la contaminación del medio ambiente. ¿Qué ventajas se tienen de no utilizar agua en la actividad del despulpado del grano de café maduro? Una de las ventajas que se tienen al no utilizar agua en el despulpado es que se reduce el tiempo de fermentación del café pergamino despulpado debido a que no hay lavado de azúcares. Al utilizar menos agua, se reduce la contaminación del medio ambiente. Y otra de las ventajas es que se mantienen los nutrientes orgánicos de la pulpa y también la planta de beneficiado no depende de grandes cantidades de agua. ¿Qué tipos de despulpadores se utilizan para beneficiar el café maduro? En la actualidad, la tendencia es de incorporar despulpadores que trabajen sin agua, que son de mayor rendimiento y menor consumo de energía. Entre los despulpadores más utilizados en el beneficiado de café, podemos mencionar el despulpador de cilindro horizontal con pecho de hierro. También tenemos el despulpador de cilindro horizontal con pecho de hule. Está también el despulpador de disco y el despulpador cónico vertical. Cada uno de ellos tiene diferentes cualidades al despulpar el grano de café. Coméntenos sobre el despulpador de cilindro horizontal con pecho de hierro. La parte principal de estas máquinas está compuesta por un cilindro horizontal de hierro fundido o de aluminio, en el cual va fija una camisa de cobre o de acero inoxidable con ponchaduras de diversos tipos y tamaños. Cuando el cilindro gira, presiona el fruto maduro contra el pechero, que posee canales por donde se van los granos despulpados y por las cámaras se elimina la pulpa continuamente. Cada despulpador se puede graduar de acuerdo al tamaño del grano maduro de café. Esta graduación es necesaria para evitar quebrar el grano de café al momento de despulparlo o que se pierda mucho grano en la pulpa. Estos despulpadores se construyen de diferentes tamaños y capacidades que van de 5 a 100 quintales de despulpado por hora. En los últimos años ha evolucionado su diseño hacia una máquina más eficiente en rendimiento, que tengan menor consumo de energía, una mayor limpieza del café despulpado y principalmente despulpar sin agua. Explíquenos ahora en qué consiste el despulpador de cilindro horizontal pecho de hule. Estas máquinas tienen la capacidad de despulpar entre 70 a 80 quintales de fruto maduro por hora. Para que funcione correctamente este tipo de despulpador, el fruto debe de estar completamente maduro y se debe reducir al mínimo la cantidad de agua. Es preferible trabajarlo en fincas que se encuentran arriba de los 4.500 pies sobre el nivel del mar, donde la maduración es uniforme, para evitar cortar el fruto semimaduro porque no lo despulpa.
El exceso de pulpa en el café despulpado es un defecto muy común en los despulpadores con fajas de hule. ¿Y en qué consiste el despulpador de discos? En esta máquina, la acción de despulpar el grano maduro de café se efectúa por la superficie de discos. Este tipo de despulpadores de disco no son muy recomendables en la actividad de beneficiado de café, ya que si no se gradúa correctamente, tienden a quebrar mucho grano o permitir mucha pérdida de grano en la pulpa. Explíquenos ahora qué es el despulpador cónico vertical. La estructura cónica está dispuesta de tal forma que realiza su rotación verticalmente. Estos despulpadores han estado en constante evolución con el propósito de reducir o eliminar el agua en el despulpado, minimizar la energía y aumentar su capacidad. Por su estructura cónica, le permite despulpar frutos de diferentes tamaños y darle mayor arrastre a la pulpa. Tienen una capacidad de despulpar entre 45 a 55 quintales maduros por hora. Maynor, en el proceso de despulpado, en cualquier tipo de despulpador, hay un pequeño porcentaje de fruto que se pierde. ¿Qué se hace con ese fruto? Sí, Daniel, en cada beneficio húmedo de café se recomienda colocar un despulpador repasador. Estos despulpadores se instalan después del sistema de clasificación del café pergamino. El grano procedente del repasador deberá ser fermentado por aparte en las pilas de segundas. Se recomienda observar que no pasen al repasador granos normales, pues si esto ocurre, significa que la zaranda o criba cilíndrica no tiene la abertura, las revoluciones y la capacidad de clasificación adecuada. ¿Y cómo se realiza el manejo de la pulpa en los beneficios de café? En los beneficios tradicionales, la pulpa es trasladada hacia los depósitos utilizando grandes volúmenes de agua, generando contaminación por el desprendimiento y contaminación de materia orgánica. En la actualidad, se ha implementado la extracción de este subproducto en forma mecánica por medio de un tornillo helicoidal o llamado también tornillo sin fin, combinando a este proceso el despulpado en seco para aprovechar de mejor manera la cantidad de nutrientes que contiene la pulpa y al mismo tiempo se evita la contaminación al ambiente. En futuros programas estaremos hablando del manejo adecuado de subproductos, donde hablaremos de cómo sacarle un provecho económico a estos materiales. ¿Cómo se realiza la clasificación y limpieza del café pergamino despulpado? Una de las características que distinguen al café procesado por la vía húmeda son las diversas fases de clasificación y selección desde el corte hasta la fase de lavado. El café pergamino despulpado deberá clasificarse por tamaño, por densidad o por las dos formas, con el objeto de separar granos enfermos, granos deformes, mal despulpados, cáscara de la pulpa y uniformizar el tamaño del grano. No olvidemos que la presencia de un alto porcentaje de pulpa en las pilas de fermentación puede dañar la apariencia física del grano en pergamino, provocando película rojiza. También el exceso de pulpa en el café despulpado fácilmente provoca fermentaciones disparejas. El equipo que se utiliza para clasificar el grano despulpado son las zarandas oscilantes, las cribas rotativas y las parrillas fijas con sifón. Cada una de ellas tiene sus propias especificaciones de acuerdo al tamaño del grano. Maynor, ¿en qué consiste la remoción del mucílago? El grano de café recién despulpado está recubierto de una capa mielosa que se llama mucílago. Representa del 15 al 22% del peso del fruto maduro. El mucílago es una estructura rica en azúcares y pectinas que cubre el grano de café y mide aproximadamente medio milímetro de espesor. ¿Cuáles son los métodos de remoción del mucílago? Las alternativas viables para quitar el mucílago del grano es utilizando el método de fermentación natural o también llamado bioquímico y el método mecánico. ¿Cuál es el método de fermentación natural o bioquímico? La fermentación natural es una de las etapas más importantes y delicadas del proceso. Esta consiste en la degradación del mucílago a una sustancia soluble. Esta fermentación se realiza en tanques o pilas adecuadas para esta actividad en un periodo que puede variar de 6 a 48 horas dependiendo de las condiciones del clima,
de la capacidad de drenaje de las pilas, la altura de la masa de café despulpado, la calidad del agua utilizada, la madurez del fruto y los microorganismos presentes. Para elegir alguna de las formas de fermentación anteriores, es necesario evaluar los efectos en la calidad por medio de la prueba de catación. Además, considerarla si es práctica y económica en los requerimientos de agua, energía y trabajo del personal encargado. En la duración del tiempo de fermentación, el café pierde peso hasta un 9%. Con la recirculación intensiva del agua, acorta significativamente el tiempo de fermentación y la merma de peso se reduce considerablemente. Maynor, ¿y cómo se determina el punto de fermento, o sea, cuando el café se encuentra listo para lavarse? Daniel, una prueba fácil para determinar que el café llegó a su punto de fermento es introducir un palo redondo y grueso entre la masa del café pergamino fermentado hasta tocar el fondo del tanque en distintos puntos. Si al sacarlo queda hecho el orificio, quiere decir que ya está listo para lavar. Otra prueba práctica es sacar un poco de café pergamino fermentado del tanque y ponerlo en un recipiente con agua. Luego se frota con las manos. Si le da un sonido a cascajo o se siente áspero al tacto, quiere decir que ya tiene una fermentación completa y está listo para ser lavado. ¿Cómo se realiza el método de fermentación mecánica? Con este método, el mucílago del grano es removido rápidamente mediante fuerzas de fricción generadas por distintos tipos de máquinas, con el ahorro de volúmenes de agua. Si la operación de secado es realizada inmediatamente, se reducen las pérdidas de peso por respiración del grano, que representa entre 1.5 al 2% del peso seco del café. Es importante mencionar que la utilización de este tipo de máquinas no implica la eliminación de los tanques de fermento por cualquier falla que ocurra. En la actualidad se han desarrollado módulos que realizan las actividades de despulpado, desmucilaginado, clasificado y lavado, pero siempre se recomienda la actividad de reposo, la cual consiste en mantener en las pilas el café ya lavado debajo de agua durante 12 a 24 horas para quitarle el total del mucílago, ya que estas máquinas no remueven el 100% del mucílago, quedando siempre un poco de mucílago en la hendidura del grano. Amigos caficultores, para realizar las actividades de corte, despulpado y remoción del mucílago en el beneficiado húmedo de café, deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Les recuerdo que hemos habilitado los números 2243-8301 y 2243-8304 para las consultas que puedan tener en este momento. Los técnicos de Anacafé les estarán atendiendo. Soy Daniel Vidal y en nombre del ingeniero Maynor Vázquez les agradecemos por su sintonía. No olviden escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y los jueves a la misma hora por esta emisora. Que tengan un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor.